Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 22 de febrero del 2021. Ya estamos en la semana número 8 de 10 en nuestro periodo corto, entonces ya estamos bastante cerca de concluir la materia, pues de hecho todo el periodo. Espero les esté yendo bastante bien en sus demás asignaturas. Por ahí tenemos pendiente, de hecho, justo este es el único grupo con el que lo tengo pendiente, una disculpa, tema de calificaciones de primera unidad y pues ahorita ya también de segunda unidad. Me comprometo a tener listas sus calificaciones de estas dos unidades a más tardar para el día viernes y les pido que me recuerden, por favor, si no están listas sus calificaciones para el viernes de esas dos primeras unidades, les voy a dar 10 puntos extra a todos. En este momento se está grabando dentro de la sesión, entonces esto ya me obliga a que busque tiempo en algún momento de esta semana para cumplir con esta promesa. Bien, el día de hoy vamos a platicar, vamos a seguir comentando un poquito sobre el análisis técnico. En este sentido, hay algunos aspectos interesantes que vamos a platicar de forma específica. Ya manejamos o ya platicamos concretamente algunos apartados que deben de incluirse dentro de la tercera sección de nuestro proyecto, el cual tiene que ver con capital humano, y ya comentamos también sobre el catálogo de productos y de servicios. El día de hoy vamos a retomar nuevamente el tema de capital humano y les voy a mostrar cómo es que lo vamos a empezar a desarrollar para cada uno de sus proyectos. En este caso, cabe recordar que este apartado en específico contempla la estructura de la empresa y en este sentido estamos hablando de tres aspectos básicos. Número uno, la estructura como tal, que tiene que ver con el orden que le vamos a dar de forma mental a todas las personas que estarán incorporadas dentro de la empresa. Simplemente el estar pensando quiénes, cuántos, por qué. En segunda instancia, el organigrama, que es donde le damos ya esta parte gráfica, y las fichas de puesto donde vamos describiendo cada uno de los elementos o de los recursos humanos que necesitamos. Ya decíamos durante la sesión de la semana pasada que veíamos este tema, que en primera instancia cuando hablamos de una estructura organizacional nos referimos a la cantidad de puestos de trabajo y personas que se requieren para poder poner en marcha nuestro proyecto. Hay algunos proyectos que requieren una gran cantidad de personas, otros que requieren una menor cantidad. Particularmente, este periodo tratamos de que fueran pocos los individuos que se necesitan para cada proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Al principio de la materia se acordarán que yo les pedí que sus proyectos fueran lo más aterrizables posibles a una realidad que vivimos. Sin embargo, en otros periodos también he trabajado con algunos proyectos donde sí les digo que pueden ser de lo que sea. Pero cuando llegamos a la parte técnica es donde se empiezan a desesperar muchísimo, porque los proyectos que se salen de las manos son normalmente los que son muy grandes. En algún momento, por ejemplo, un equipo, por ahí hace 2 o 3 años, el proyecto que tenían era un parque de diversiones. Algo similar a un Six Flags, algo similar a una feria, pero de forma permanente en la ciudad. Y en ese caso, pues ese tipo de negocios no es de 5, 10, 15 personas. Necesita por lo menos unas 100 personas para que el proyecto sea viable en aspectos técnicos. En el caso de ustedes, no es así. En el caso de ustedes, la mayoría de los proyectos son mucho más pequeños y me parece que ninguno de los que estamos trabajando este periodo necesitará más de 20 trabajadores. Pero ya lo veremos. Tal vez las ideas que ustedes tienen de forma concreta o distan de lo que yo estoy pensando, pero me parece que al mismo tiempo en sus proyectos no estarán más de 20 personas. Obviamente, si hablamos de que un proyecto puede tener varios turnos y demás, ahí sí se incrementa.
Normalmente no va a ser así. ¿Qué es lo que incluimos entonces? Básicamente respondemos a 3 preguntas en primera instancia. Ojo, en primera instancia, porque más adelante tenemos que acomodar más cosas como lo veíamos la semana pasada. Pero lo primero que hay que pensar es cuántos puestos necesito, cuántos trabajadores por cada puesto y cuánto le voy a pagar a cada uno de los trabajadores o de los puestos. ¿Ok? De manera que tengamos bien claro en primera instancia qué cosas necesito para yo seguir trabajando o para yo empezar a trabajar con mi proyecto y cuántas personas entonces para hacerlo. Pero un aspecto importante que me parece no habíamos comentado la semana pasada tiene que ver con el último punto que comentamos aquí, o que menciona aquí, mejor dicho. ¿Cuánto le voy a pagar a cada uno de ellos? ¿Cuánto le voy a pagar a cada uno de ellos? En este caso, es sumamente importante considerar desde un inicio todos los costos que nos representa la nómina. En muchos de los casos, la nómina es donde se nos va todo el dinero. Les platico rápidamente el proyecto de los profes. Por ahí le pueden preguntar también al maestro Eric, no me dejará mentir. Cuando teníamos ese pequeño restaurante, pues teníamos ventas, a veces nos iba muy bien, a veces no tanto. Dependía de diferentes factores. Pero en todo caso, llegábamos al fin de semana, y el fin de semana teníamos ya dinero acumulado de lo que había resultado durante toda la semana. ¿Qué pasaba? ¿Cómo nos manejábamos? De hecho, teníamos un problema también ahí, ya les he comentado varias veces todos los problemas que teníamos respecto a temas de tiempo. Por esos problemas de tiempo en específico, no podíamos generar una planeación específica para poder realizar compras o para poder tener una calendarización específica en cuanto a cargar insumos y demás. Eso aunado a que en muchas ocasiones los ingresos que nos daba el restaurante no eran suficientes para poder comprar con anticipación todos los insumos. Entonces, a veces tenemos que esperar a que durante el día de la venta se acumularan algunos ingresos para poder resolver ciertas cosas. Bueno, lo que pasaba es que durante la semana, en ocasiones de los ingresos tomábamos dinero para seguir comprando cosas, darle vuelta el dinero para seguir comprando insumos y demás. Se llegaba el fin de semana, teníamos ingresos acumulados, algunas cosas las compramos durante la semana, otras estábamos guardando el dinero, obviamente. Y el fin de semana, por ejemplo, era el día de pago de nuestros trabajadores. Al inicio teníamos 3 trabajadores. Después se convirtieron en 2, por ahí algunas situaciones que me parece he comentado. Entonces, ese fin de semana o los fines de semana, domingo, no me acuerdo si pagábamos el sábado o si pagábamos el domingo. Seguramente Eric se acordará mejor que yo. Pero ese día de semana era cuando agarrábamos el dinero que nos quedaba de toda la semana y empezábamos a hacer cuentas para ver cuánto le tenemos que pagar a cada trabajador. En este caso, pues bueno, tenían un sueldo fijo. Entonces, sacábamos el dinero del trabajador 1, sacábamos el dinero del trabajador 2 y el dinero del trabajador 3. A veces nos quedaban 200, 300 pesos, pero en la mayoría de los casos nos faltaba dinero. Entonces, todos los ingresos que íbamos acumulando, por lo menos durante las primeras semanas de trabajo, se nos iban en mercancía que comprábamos entre semana, pero sobre todo en la parte de nómina. Entonces, no es como que no tuviéramos previsto eso, ya lo sabíamos y de hecho así funcionarán muchos de las empresas, de sus empresas, si alguna vez quieren poner un proyecto, gran parte de sus costos se van a ir a la nómina. Y de hecho, por eso mi recomendación y la recomendación de la mayoría de las personas es trata de tener la menor cantidad de trabajadores posible. Nosotros podríamos tener la idea de poner dentro de nuestro proyecto a la mayor cantidad de personas. Y de hecho, en otras ocasiones, cuando damos el curso de emprendimiento, sí generamos esta idea donde plasma tu proyecto con lo mejor que quieras, con lo más que puedas,
con todo lo que estás ideando. Sin embargo, cuando esa idea la pones en práctica, la pones en marcha, se cae completamente. Lo ideal entonces, a partir de la experiencia que hemos tenido, es identifica claramente qué trabajador sí es necesario y qué trabajador no. Identifica si tú vas a estar de lleno en el negocio, si tú vas a estar de lleno, tú conviértete en uno de esos trabajadores, de manera que esté reduciendo tu plantilla, que haya menos trabajadores posible. Ojo, no estoy diciendo que a ti mismo como trabajador no te vayas a pagar, ¿no? También deberías de tener un sueldo, pero tu plantilla debería ser poca para que tus costos de nómina no se vayan a incrementar mucho. En todo caso, en ocasiones, incluso nos pasaba de que le podíamos pagar a 2 trabajadores y a la tercera trabajadora no. Afortunadamente, en este caso, la tercera trabajadora es mi novia, entonces, de la cantidad de dinero que tienen que percibir esa semana, pues no siempre le pagábamos completo. Pudo habernos demandado en algunas ocasiones, afortunadamente no lo hizo, y pues bueno, también algunos temas que ya hemos tratado en clases pasadas. Pero bueno, desde el inicio del proyecto debemos de considerar cuántas personas necesitamos y cuánto le vamos a pagar a cada uno. Esto lo podemos hacer de forma bastante sencilla a través de una tabla en la cual se represente esta información. Digamos que yo quiero poner un restaurante, vamos a seguir con este ejemplo que es bastante sencillo. Vamos a crear entonces una tablita muy similar a esta que tenemos en pantalla. Primero, establecer el nombre del puesto, en el cual vamos a plantear específicamente un nombre para cada una de esas plazas laborales con las que vas a contar. Segundo, el número de personas que requiere cada puesto. Ya decíamos, si se trata de un gerente, normalmente va a ser solamente una persona. Pero si se trata de meseros, pues muy probablemente vas a tener 2 o más meseros en cada turno, o por lo menos uno en cada turno. Entonces, 2 meseros o más va a ser bastante seguro. Y después vamos a establecer el sueldo. Normalmente las empresas pagan en periodos quincenales. Dependiendo de la contabilidad de cada una, pues tendrá diferentes periodos. Les digo, hay algunos que pagan de forma quincenal, hay otros que pagan de forma mensual, hay otras que pagan de forma catorcenal o de forma mensual, incluso algunas, otras que estarán pagando de forma diaria, depende de cada una de ellas. Pero vamos a manejar un punto medio o un punto tradicional que sería a través de un sueldo quincenal. Y después un sueldo mensual. ¿Por qué hacemos esta diferenciación, quincenal y mensual? Porque en el quincenal lo que estamos tratando de plantear es cuánto vas a estar emitiendo o cuánto estás erogando en temas de nómina cada vez que pagas nómina. ¿Cada cuánto pagas nómina en este caso? Cada 15 días. Mientras que el sueldo mensual o la columna de sueldo mensual la estamos planteando por fines un poquito más administrativos, para llevar un orden más claro durante los 12 meses del año. Por eso hacemos estas dos diferenciaciones. Y por último, el costo total mensual, ojo, no de la persona, sino del puesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta última columna? Identificar cuánto nos cuesta cada uno de los puestos que nosotros queremos establecer dentro de nuestra empresa. Nos quedaría entonces al final algo similar a lo siguiente. Déjenme borrar las anotaciones. Ahí estamos. Por ejemplo, si hablamos del gerente, puede ser una sola persona, como les decía. Este tipo de puestos no requerirá de varias personas. ¿Cuánto le pagamos a este gerente? Vamos a decir 10,000 pesos a la quincena. Entonces, ¿cuánto estará ganando este gerente al mes? Si una quincena tiene, perdón, si un mes tiene 2 quincenas, pues entonces serán 20,000 pesos. ¿Ok? ¿Cuál es el costo total mensual de este puesto? Pues aquí multiplico mis 20,000 pesos por el número de personas a las que les voy a pagar esta cantidad. En este caso, 20,000 por una nos da el resultado de 20,000. Vamos al segundo, un mesero.
¿Cuántos meseros voy a tener en mi restaurante? En este caso, yo quiero 5. Es un restaurante bastante eficiente. En este caso, seguramente voy a tener a más de 20 meses dentro de este restaurante para que cada mesero esté atendiendo hasta 4 a la vez. ¿Cuánto le voy a pagar a estos meseros, a cada uno de ellos? Hay algunos restaurantes que pagan un sueldo bajo, incluso hay algunos restaurantes que no pagan sueldo a los meseros, sino que viven de pura propina. Mientras que hay otros que sí les dan un sueldo bastante aceptable. En este caso, digamos que yo le voy a pagar a cada mesero 5,000 pesos. 5,000 pesos por mesero. Es un sueldo bastante bueno para este ámbito, pensando también que cada mesero tiene sus propinas y demás, entonces estará ganando incluso muchísimo más de lo que ganarán muchos licenciados en administración que apenas egresan. Una disculpa. ¿Cuánto ganará cada mesero al mes? En este caso, cada mesero al mes va a tener entonces un sueldo de 10,000 pesos. ¿Cómo llegamos a estos 10,000? Pues básicamente multiplicamos estos 5,000 por 2. Y listo, nos da los 10,000 pesos. Pero ojo, estos sueldos los estamos planteando de una sola persona. ¿Ok? Estamos haciendo los cálculos por persona. Ahora, para la última columna, vamos a hacer el cálculo por el puesto, no por persona. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Para llegar a esta cantidad final de costo total mensual de los meseros, yo tengo que multiplicar los 5 meseros por el sueldo mensual. Entonces, si yo multiplico 10,000 por 5, nos da un total de 50,000 pesos. ¿Ok? 5 por 10,000 nos da 50,000 pesos. Y de esta manera yo tengo entonces mi total de este puesto. Al final de cuentas quedó en 50,000. Entonces ya tengo mis 2 puestos, suponiendo que solamente tuviera 2 dentro de mi empresa. Al gerente, el puesto de gerente va a percibir un sueldo de 20,000 pesos, o mejor dicho, yo estaré erogando 20,000 pesos, mientras que para los meseros tendré un costo de 50,000 pesos al mes. Esto lo tendría que hacer por todos los puestos que yo tengo en mi empresa o en mi proyecto de emprendimiento, y al final pues simplemente se suman. Y en este caso tengo un pago de nómina mensual de 70,000 pesos. Cada mes estoy pagando 70,000 pesos de sueldos, de puros sueldos. Entonces, como les decía, normalmente la nómina representa un costo muy elevado dentro de todas las empresas. Siendo bastante prácticos, viene a representar en algunas ocasiones más del 50% de los gastos que tiene la empresa. Entonces, chequen bien a quién van a contratar y a quién. Bien, una vez que ya tenemos identificado esta parte de cuáles puestos sí voy a querer y cuáles no, entonces es que paso a crear mi organigrama. ¿Por qué? Porque primero hago esta tabla y después el organigrama. Muy importante, porque si dentro de mi tabla me doy cuenta que estoy pagando 400,000 pesos de nómina al mes, digo, no quiero pagar tanto. De 400,000 yo quiero que baje quizá a 200,000, y entonces para eso tengo que eliminar puestos, tengo que bajar sueldos, hasta que llegue un punto que me parezca factible de pagar. Obviamente, dependerá de cada empresa. Entonces, ya que tenemos esa tabla, ahora sí pasemos al organigrama. Y esto tiene que ver con responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las relaciones jerárquicas que tendrán mis trabajadores? Vamos a ejemplificar también con un restaurante. En este caso, el organigrama va a ser bastante sencillo, solamente tendrá 3 niveles. Y en la cabeza de este organigrama, pues obviamente tendremos al gerente. Después del gerente vienen una serie de personas que podríamos llamar como jefaturas en algunos casos, pero no necesariamente. Lo que vamos a hacer es plantear quiénes son las personas que jerárquicamente siguen del gerente. Por ejemplo, yo puedo establecer el jefe de meseros. Y el jefe de meseros tendrá a su cargo entonces a los meseros. ¿Me explico?
y entonces generamos así esta jerarquía. Si se fijan, dentro de la estructura que vamos creando, todos los cuadros tienen exactamente el mismo tamaño, todas las palabras que están en los cuadros es del mismo tipo de letra, del mismo tamaño, el diseño es exactamente igual. Y además, todas las líneas de unión están precisamente haciendo eso, uniendo, de tal manera que no se presta ningún tipo de confusión, está bastante claro dónde están cada una de las relaciones que nosotros queremos identificar en este caso. Después vamos a establecer, por ejemplo, el jefe de cocina. ¿Y quiénes serán los subordinados del jefe de cocina? Aquí lo tenemos en la parte derecha, obviamente los cocineros. Posteriormente tenemos quizá una cajera y finalmente un jefe de servicios generales y personal de intendencia. En este organigrama, como les decía, tenemos bastante claros y bastante identificados estos puestos, la forma en que están planteados y demás. Solamente hay un elemento importante que hay que considerar. La cajera se encuentra a un nivel exactamente igual que el jefe de meseros, que el jefe de cocina y que el jefe de servicios generales. Sin embargo, esa cajera o ese cajero no es un jefe, no tiene una jefatura, no tiene nada de su cargo. Por ende, no debería estar al mismo nivel. ¿Qué es lo que sucede entonces? Deberíamos de plantear a este puesto en específico en un nivel ligeramente inferior, de tal forma que se modificara precisamente esta percepción de que se encuentra exactamente al mismo nivel. Tendríamos que hacer algún cambio en particular para demostrar que no va allí. Déjenme ver. Bien, aquí lo tenemos. En este caso, la cajera tendría que estar bastante más abajo. Más o menos quizá al mismo nivel que las demás personas o las demás, ¿cómo podríamos llamar? Los demás puestos que están integrados o que están inmersos dentro de este organigrama, pero que están en un nivel o en un punto jerárquico, digamos, inferior a una jefatura. Más o menos a ese punto tendría que quedar. Y pues aquí solamente nos faltaría la línea. Vamos a establecer una línea por aquí para juntarlo. Y quedaría algo más o menos así. Obviamente ya con suficiente tiempo y demás ya se puede acomodar. En este caso la cajera la dejamos ligeramente por encima de los meseros, de los cocineros y el personal de intendencia, planteando entonces que esta cajera tiene un nivel jerárquico más alto que estos tres, sin embargo se encuentra por debajo de las jefaturas. Pero esa cajera no le brinda, ¿cómo le podemos llamar? No le reporta a ninguna de esas tres jefaturas, sino que le reporta directamente al gerente. Entonces, hay que tomar esto en consideración cuando estamos generando nuestro organigrama. ¿Okay? Muy bien. Lo último que tenemos que hacer dentro de esta parte de capital humano es identificar las fichas de puesto, y esto también ya lo platicamos la semana pasada. Hay que plantear las características de cada puesto y las funciones que tendrá cada uno de ellos. Características y funciones que nos permitirán entonces determinar de forma puntual qué aspectos necesito yo para cada puesto. Cada persona que voy a contratar requiere ciertas características. ¿Cuáles van a ser? Esa persona que contraté va a hacer ciertas actividades o va a tener ciertas funciones en la empresa. ¿Cuáles van a ser? Tengo que plantearlo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo bastante sencillo. Aquí hablamos en particular sobre el gerente de esta empresa. El puesto, el nombre del puesto se llama gerente, o gerencia general, como quieran llamarlo. Un punto importante también aquí, cuando hablamos de los nombres de los puestos, a diferencia de en otros momentos y demás, nosotros establecemos cómo queremos que se llame.
En este caso yo le puse un nombre tradicional como lo es gerente. Sin embargo, ustedes querrán quizá modificar este nombre y en lugar de gerente llamarle, no sé, jefe general o llamarle supervisor o llamarle, no sé, el, el jefazo, como ustedes prefieran. En este caso, sí existen ciertos nombres y ciertas estructuras que se supone deberíamos de seguir, pero en la administración actual, en la administración real de la actualidad, ustedes tienen libertad creativa para ponerle los nombres que ustedes prefieran. Entendemos y sabemos que se trata de una persona de alta dirección, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ustedes le pueden poner el nombre que prefieran, si es que consideran que va bien con su imagen y demás. Vamos a suponer que nuestra empresa se dedica a la venta de pollo asado. Una empresa de este tipo, un restaurante que se dedica a vender pollo asado, eso es el platillo estrella. Obviamente vende otras cosas, pero eso es el platillo estrella. Entonces, yo a mi gerente, en lugar de llamarle gerente, le vamos a llamar Don Pollón. En todas mis sucursales, Don Pollón es el que tiene el nivel jerárquico más alto. Y los pollitos van a ser los trabajadores. Y si hablamos de el papá de los pollitos, es el jefe de cocina. Y así le podríamos poner nombres, si es que lo desean hacer. A algunas personas les funciona, a algunas empresas les funciona, a otras no. Digo, el simple hecho de que se mencione es bastante gracioso en muchos casos, entonces puede quedar. Bien, aquí hablamos, repito, de un tema tradicional, como lo es el puesto de gerente. Después tenemos que plantear el objetivo del puesto. Aquí lo planteé de forma bastante sencilla. Administrar y gestionar todos los procesos que se llevan a cabo en el restaurante. Todos los procesos. ¿Por qué? Porque es el gerente general. En este caso, en la ficha establecí un tema de edad, que tiene que ser mayor de 30 años, un género, no me interesa, pues indistinto, preparación académica, al menos que tenga esta carrera concluida, idiomas, pues al menos estos dos, experiencia laboral, al menos 5 años en restaurantes, ciertas habilidades como manejo de programas de cómputo y de cocina y demás. Vamos a recapitular un poquito de estos puntos. ¿Por qué me interesa que este puesto tenga 5 años de experiencia en restaurantes? Porque como va a ser la persona que se trata de gestionar todos los procesos de mi empresa, tiene que tener una noción clara de todos ellos, tiene que saber específicamente a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, para eso tratamos de que sea de esta manera. Permítanme un segundo, por favor.
Así regresamos una disculpa, chicos. ¿En qué estábamos? Así en el tema de las fichas de puesto. Bien, en este caso, como les decía, como yo quiero que mi gerente conozca exactamente cuáles son los puntos que se tienen que desarrollar o cuáles son los procesos dentro de mi empresa, pues no necesariamente me interesa contratar a una persona nueva en el tema, no voy a contratar a un recién egresado de su carrera de administración, simplemente porque no tendrá necesariamente esa experiencia. Yo requiero que tenga 5 años. Sin embargo, si yo veo que ese recién egresado que tiene 22, 23 o 24 años ya estuvo trabajando en empresa, ya tiene realmente esa experiencia, pues podría, por ejemplo, dejar de lado el tema de la edad. Podría quizás establecer un asterisco dentro de esa edad si es que considero que la experiencia es suficiente. El otro tema, por ejemplo, hablando de los programas de cómputo, pues siendo un gerente de una empresa, requerirá específicamente de tener conocimientos de aspectos, como lo planteo aquí, básicos. El manejo de programas de Office, por ejemplo, algunos programas de contabilidad quizá serían esenciales, pero quizá más importante todavía serían los conocimientos básicos de cocina. A pesar de que tú eres el gerente y estarías en un área administrativa, como tú eres el jefe de los de cocina y de toda la empresa, tienes que tener nociones en el caso de que haga falta alguien. No sé cuántos de ustedes hayan trabajado en un restaurante o en algo similar a un restaurante, pero en la mayoría de los casos tendría que ese gerente tener los conocimientos más sencillos de esto. Es decir, si me hace falta mi jefe de cocina, o mi chef principal o mi cocinero, no es como que deje de abrir el restaurante nada más por eso, no. Si faltó, pues yo me meto a hacerlo de cocinero. Les platico también un caso en particular, por ejemplo, hablando de los profes. En cierta ocasión, nuestro cocinero, no recuerdo exactamente qué estaba haciendo, creo que estaba afilando un cuchillo o estaba cortando algo, pero estaba distraído y de repente pues empezó a, ¿cómo decirlo de forma poco gráfica? Brotar sangre de uno de sus dedos. Se cortó uno de sus dedos. Y entonces lo que sucedió es que, pues obviamente, para empezar, no podía seguir en el área de cocina porque estaba manchando cosas. Se escucha feo, se escucha fuerte, pero así era. Y número dos, tenía que ser atendido inmediatamente para que no ocurriera algo más allá de una simple cortadura. Entonces, afortunadamente, esa noche estábamos en el local, tanto Eric como yo. Lo que pasó fue que Eric inmediatamente vino, se lo llevó a, a un consultorio médico y yo me quedé haciendo las preparaciones. Entonces, solamente éramos dos personas, estaba solamente mi novia, que era la que estaba atendiendo en tema de caja y haciendo algunas preparaciones sencillas, y yo que me quedé en el asador. Entonces, si yo no tuviera conocimientos, por ejemplo, de la preparación de la hamburguesa, de la preparación de los tacos, de la preparación de la carne, del carbón que necesitábamos en ese caso, de los condimentos, de lo que llevaba cada plato, hubiéramos tenido que cerrar el local porque nadie podría haber atendido. Pero en este caso, al tener yo los conocimientos, pues se retiró esta persona, no importa, yo sigo trabajando. ¿Ok? Por eso es básico en este tipo de puestos, por ejemplo, que este gerente tenga conocimientos básicos de cocina. Y pues bueno, algunas cualidades personales, básicamente algunos valores y actitudes y demás, y después funciones, que aquí en este ejemplo, pues por temas de espacio solamente establecí 3. Número 1, asegurar la apertura y cierre del establecimiento en los horarios definidos. Número 2, supervisar de forma permanente la operación del restaurante. Y número 3, informar las condiciones de trabajo a los empleados. Entonces son 3 funciones básicas que por ahí tiene este puesto. En algunos casos requerirá 15, 20 funciones distintas, en otros tal vez con 5 o 6 sea suficiente, depende de cada puesto. Si hablamos de un intendente, muy probablemente tendrá menos de 10,
pero si hablamos de un gerente, debería tener más de 15 funciones normalmente, para que se tenga total claridad de qué es lo que hace cada quien. Bien, tomando esto en consideración, les voy a pedir que empiecen a trabajar específicamente con un Excel que les subí dentro de Classroom hace un rato. Se llama Tablas para Análisis Técnico. Este Excel está ahí como material, entonces no se los puse a solamente una persona, lo tienen disponible todos para verlo y descargarlo. Vamos a observar rápidamente cómo es que está compuesto este Excel. Déjenme. Ok, aquí ya lo deben de tener ustedes y ahí lo están viendo. Bien, en este caso tenemos distintas pestañas dentro de este Excel. Una pestaña que se llama Personas, otro que se llama Organigrama, otro que se llama Fichas de puesto, Productos, Proveedores, Procedimientos, Diagramas de flujo y demás. Este Excel les va a servir para todo su análisis técnico. En este caso, entonces, vamos a empezar con Personas, Organigrama y Fichas de puesto. Primero con Personas. ¿Qué es lo que establecemos aquí? Básicamente una tabla como la que les mostré hace un rato dentro de la presentación, en la cual establecemos nombres de puesto, cuántas personas requerimos para cada uno de ellos, sus sueldos y el costo mensual total por cada puesto. A final de cuentas, también será necesario una sumatoria de todos los costos totales. Aquí tendrán suficiente espacio para que pongan todos sus puestos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el puesto de gerente. ¿Cuántas personas, déjenos el zoom y quitar esto? ¿Cuántas personas están en el puesto de gerente? Solamente una. ¿Cuánto le vamos a pagar a cada persona? 10,000 pesos quincenalmente. Son 20,000 al mes. Y en total, entonces, son 20,000 por uno, 20,000. Acá arriba en la barra de fórmulas pueden observar cómo está generado esta tabla. Y en las partes inferiores pues tendrán que ser algo similar. De hecho, lo único que tienen que llenar son las primeras tres columnas. Por ejemplo, vamos a seguir el mismo ejemplo, vamos a poner otro puesto, digamos cajera. O vamos a poner cajero para que sea hombre o mujer, no nos interesa esa parte de ese puesto. Entonces, ¿cuántas personas quiero en este puesto? Vamos a decir que son 2 cajeras. ¿Cuánto le voy a pagar a cada una de ellas? Vamos a pensar que unos 6,000 pesos a la quincena. Y automáticamente ya tenemos algunas fórmulas por ahí sencillas que nos va a brindar cuánto estaremos gastando en este puesto al mes. En este caso son 24,000 pesos. Y ya dentro de esta otra celda, que tenemos el costo total mensual, identificamos los 44,000 que llevamos hasta este punto. ¿Okay? Esto es la tabla de personas. Entonces les decía, quizá llegamos a un punto en el que yo no quiero gastar 44,000 pesos al mes en nómina. ¿Sabes qué? En lugar de que haya 2 cajeros, solamente que haya uno. Y con esto me redujo de 44,000 a 32,000. Ándale, eso ya me parece algo más aceptable. Así es como vamos a ir jugando con los números para que nos brinde una cantidad que a nosotros nos parezca aceptable. Bien. Después de esto tenemos una segunda pestaña que es la del organigrama. Aquí ustedes pueden crear el organigrama dentro del Excel o pueden crearlo en Canva o pueden crearlo en Venngage o pueden crearlo en Lucidchart o en cualquier otra plataforma de creación de organigramas que les parezca aceptable para que se vea bonito, que tenga un nivel de atractivo bastante bueno y que vaya en relación a lo que ustedes muestran con su proyecto. Y finalmente tenemos la pestaña de fichas de puesto. Y en esta vamos a ir planteando cada una de las características. Aquí ya les dejé como ejemplo el tema del gerente, que lo pueden revisar. Sin embargo, hay algunos otros. Por ejemplo, si se fijan acá en la segunda ficha, dice cajero o cajera. Eso es porque acá yo puse cajero o cajera. Pero vamos a cambiarle, por ejemplo, a mesero. Y automáticamente vamos a cambiar acá a mesero.
¿Ok? Entonces ya dependiendo de la cantidad de personas o de puestos que tengan dentro de personas, en las fichas de puestos se va a ir llenando cada una de las fichas que están en la parte derecha. Y lo que restaría sería ir llenando. Por lo pronto les voy a pedir que vayan checando este Excel y ya mañana estaremos trabajando sobre este documento. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ninguna. Ok. Todo bien, profe. Perfecto. Sí, profe, todo bien, gracias. Muy bien, vayan checando entonces los Exceles por equipo para que más o menos se vayan dando cuenta qué es lo que se necesita. Y si surgen dudas, pues bueno, las estaremos respondiendo mañana. Será entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. No se les olvide poner presente en un chat. Nos vemos, profe, cuídese. Nos vemos.